La vicepresidenta Verónica Abad asegura que la Corte Constitucional le dio la razón y pide al Tribunal Contencioso Electoral, a la Fiscalía y a la Contraloría que actúen ante lo que llama un delito por el encargo del poder. 500 observadores internacionales vigilarán el proceso electoral, mientras el CNE asegura haber tomado medidas para garantizar los resultados. 24 horas después del anuncio de militarización hecho por el presidente Noboa, en los puertos del país no hay uniformados y según sus administradores no tienen noticias de ese plan. Raymond Kohut, exdirectivo de la empresa Gumbor, acepta que pagó sobornos por contratos con Petroecuador a cambio de cumplir una condena menor. El mantenimiento del metro de Quito fue declarado desierto porque la contratista no cumplió con los requisitos. La empresa municipal iniciará un nuevo proceso. Televistazo describe las técnicas innovadoras del tinturado y escarchado que posiciona las flores ecuatorianas en los mercados de Europa y Estados Unidos. ¿Cómo frenar el éxodo que ha llevado a más de 1 millón de ecuatorianos a emigrar? Televistazo explica el desafío que aguarda al próximo presidente. La mega cárcel del Secod, en El Salvador, acogerá a criminales peligrosos estadounidenses y a inmigrantes indocumentados. El presidente Nayib Bukele llegó a ese acuerdo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ecuavis Sports es la nueva marca que acogerá el Campeonato Nacional de Fútbol, que será transmitido en señal abierta. Amigos, buenas noches. Comenzamos con el desarrollo de la información más destacada de este martes aquí en Televistazo Estelar. Tenemos las opiniones y reacciones sobre la decisión de la Corte Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505 con los que Daniel Noboa encargó la presidencia de la República a Cynthia Gelibert. Bienvenidos. Corte. Su fallo nada resuelve. Como tibia, inoportuna e insuficiente califica la defensa de Verónica Abad la sentencia de la Corte Constitucional. El abogado de la vicepresidenta teme que el presidente Noboa incluso vaya en contra de la Corte y esto nos cuesta la institucionalidad del país. Jacqueline Rodas conversó con él. El equipo jurídico de la vicepresidenta Verónica Abad reacciona a la sentencia emitida ayer por la Corte Constitucional. Si bien resalta que haya quedado claro que el presidente Daniel Noboa violó flagrantemente la Constitución al nombrar a Cynthia Gelibert como su reemplazo por decreto para hacer campaña, la Corte no resolvió, a su parecer, el problema de fondo. Es una sentencia insuficiente, es una sentencia inoportuna e insuficiente. Aquí el asunto de la fuerza mayor, por ejemplo, bien pudo la Corte Constitucional desarrollarlo con absoluta claridad para establecer que hacer campaña no es fuerza mayor. A Damián Armijos, abogado de Abad, le preocupa que nadie ponga freno a Daniel Noboa y advierte que la Corte Constitucional también puede estar en el radar del presidente. El rato menos pensado, derivado de sus propias actuaciones a la Corte Constitucional, irán entonces tras la Corte Constitucional a través de algún decreto inventado o algo por el estilo y no habrá ya un órgano que pueda poner freno a esta arremetida en el abuso del poder. Esa tibieza de la Corte Constitucional, ojalá, espero equivocarme, ojalá no nos cueste la institucionalidad del país. La vicepresidenta Abad publicó en sus redes sociales que aunque tarde, la Corte Constitucional le dio la razón al declarar inconstitucionales las actuaciones de Noboa y llama a la Fiscalía, al Tribunal Contencioso Electoral y a la Contraloría a tomar acciones. Espera que la Corte Provincial de Pichincha sí resuelva su situación. En sus manos está la apelación sobre el decreto 494, con el que Noboa declaró a Abad en ausencia temporal y la reemplazó por Gelibert. Al momento ese decreto está vigente y Ecuador tiene 2 vicepresidentas. Los legisladores de diferentes bancadas califican el dictamen de la Corte Constitucional como tardío y laxo que permite una nueva interpretación del gobierno. Sin embargo, piden al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral actuar sobre la licencia del presidente de la República. Patricio Díaz tiene las reacciones de la Asamblea Nacional.
En la Asamblea hay críticas al dictamen de la Corte Constitucional sobre los decretos en los que el presidente de la República se dio licencia para campaña y dispuso que Cynthia Gelibert lo reemplace. El correísmo califica la sentencia como tardía. Esto es un dictamen absolutamente laxo y que siendo un precedente muy malo. Y da paso a que gente como el ministro de Gobierno diga, ya no importa, no hace falta decreto, puede ser resolución vía mail o un mensaje de WhatsApp. Luego del fallo de la Corte, la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, pidió al presidente Noboa que solicite licencia ante el legislativo y asegura que el Tribunal Contencioso Electoral debe actuar. Otros legisladores suman también al CNE. Tienen que pronunciarse al respecto. Creería yo que el Tribunal Contencioso Electoral, si es que cabe o no las sanciones pertinentes por esta inconstitucionalidad que ellos han marcado. La Corte Constitucional no hizo nada. ¿Cree que va a hacer algo el CNE? Yo lo dudo. Con su espacio de decir, esta boca no es mía. ¿Qué han dicho ellos? Absolutamente nada. La legisladora alterna Ana Cifuentes dice que las acciones deben ir también sobre Cynthia Gelibert, quien está encargada de la vicepresidencia por el presidente Noboa. Tiene que haber un llamado a la Fiscalía para que inmediatamente por usurpación de funciones. Y confirman que después del proceso electoral se seguirá con los juicios políticos de los miembros del CNE y a por lo menos 2 de los jueces del Tribunal Contencioso. Ahora, para el gobierno, la sentencia de la Corte Constitucional no es un revés y más bien aclara en qué momento la presidencia la asume Cynthia Gelibert para permitir que el presidente candidato se dedique a la campaña por la reelección. Francisco Garcés con la postura del régimen. El gobierno lee la sentencia de la Corte Constitucional y a su criterio, el pronunciamiento no quita legitimidad a las decisiones que ha tomado el presidente candidato Daniel Noboa las últimas 3 semanas. Para el gobierno, la Corte avala el nombramiento de Cynthia Gelibert como vicepresidenta, así como la decisión de Noboa de no solicitar licencia para hacer campaña electoral. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, explicó que lo que hizo la Corte fue declarar inconstitucional el mecanismo usado por el presidente Noboa, es decir, dictar decretos ejecutivos para declarar circunstancias de fuerza mayor, apartarse de la presidencia para hacer campaña y encargarla a Gelibert. No necesitamos dictar decretos ejecutivos. Si se verifica la circunstancia, repito, de fuerza mayor, como está en este momento o puede estar, lo que va a pasar es que opera la sustitución sin necesidad del decreto ejecutivo y estamos en santa paz con lo que ha dicho la Corte. De la Gasca dejó en claro que el presidente puede definir cuándo necesita participar en la campaña y cuando así lo decida, automáticamente operará la sucesión presidencial. Con esa lectura descartó que Verónica Abad pueda asumir la presidencia en reemplazo de Noboa. Lo que hace falta definir, según él, es el mecanismo que usará en adelante, que no puede ser emitiendo decretos. Veremos cómo lo hacemos, pero eso la Corte claramente no lo ha prohibido ni podía hacerlo. Tampoco nos ha dicho que es obligatoria la licencia y tampoco nos ha dicho que la señora Cynthia Gelibert no es la vicepresidenta. Entonces, para todos esos que han dicho al revés, como usted lo ha dicho, no es tal cosa. El gobierno se ampara en lo que la Corte no dijo en relación a las normas electorales aplicables a la participación del presidente en campaña y por eso Noboa no acudirá a la Asamblea para solicitar licencia si requiere hacer campaña. Un día después del anuncio del presidente Noboa de militarizar los puertos del país, aún no hay presencia de las Fuerzas Armadas. Desde los puertos aseguran que hasta ahora no han sido notificados de algún refuerzo en seguridad, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Cerca de las 3 de la tarde del lunes, el presidente Daniel Noboa dispuso al bloque de seguridad militarizar los puertos de manera inmediata. Del anuncio han pasado más de 24 horas. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Así lo constató Televistazo en un recorrido en Guayaquil, Manta y Machala. Este era el ambiente en los exteriores del puerto concesionado a Contecom. Poco movimiento y la seguridad privada cotidiana que revisa los tráilers al ingreso y salida de las instalaciones. Un panorama similar ocurrió en los puertos privados. En Naportec, sur de Guayaquil, cerca de una decena de guardias privados hacían el control al ingreso, pero sin presencia militar. A unos metros de ahí está la terminal portuaria de Guayaquil, administrada por INARPI, y el resguardo, una vez más, era exclusivo de elementos de seguridad privada.
La terminal portuaria de Guayaquil indicó a Televistazo que aún no tienen detalle del alcance de la medida, pero consideran que es una señal positiva. Mientras la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, ASOTEP, están de acuerdo con el anuncio. Sin embargo, aún no han recibido detalles. En el puerto de aguas profundas de Pozorja tampoco hay presencia militar adicional a la que ya hay a diario, que incluye 18 militares y un campamento de la policía. Y en el puerto de Manta lo mismo, al menos media docena de guardias privados custodian el ingreso y la actividad es normal. Los directivos de este puerto indicaron que hasta el momento no han recibido una notificación de militarizar las instalaciones. Señalan además que ya cuentan con personal de guardacostas y antinarcóticos. En Puerto Bolívar, hasta el cierre de este informe, es el mismo escenario. Televistazo consultó al Ministerio de Defensa detalles de la medida. Fuentes militares indicaron a este noticiero que aún están en coordinaciones para ejecutar el anuncio del presidente Noboa. Ecuador, México, más leña al fuego. La restricción arancelaria que impuso el gobierno de Ecuador a México fue objeto de burla para medios de comunicación mexicanos. Incluso la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, minimizó el impacto de la medida de Daniel Noboa. Diego Cuenca describe lo que deja esta decisión comercial contra ese país norteamericano. Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó el impacto de la medida comercial que impuso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien anunció que cobrará el 27% de aranceles a los productos mexicanos que ingresan a Ecuador. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el 0.4. Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. Hasta el momento, Ecuador se libra de un conflicto en las relaciones comerciales con el país azteca, que pudo responder con la misma moneda y afectar las exportaciones de 34 tipos de productos nacionales, principalmente al cacao ecuatoriano. Pero la restricción arancelaria de Noboa solo terminó en burla, incluso en los medios de comunicación mexicanos. Este señor Noboa, que va a imponer un arancel del 27% a los productos mexicanos hasta que ambos países no firmen un tratado de libre comercio. Guarden las serpentinas todos. No es momento de celebrar. Otros periodistas compararon a Noboa con el presidente Trump. Ecuador es muy bonito, pero para nuestra balanza comercial apenas representa el 1%, no, ni el 1%. ¿Nos debemos preocupar? Pues la verdad es que no. ¿Se tienen que preocupar ellos? Pues yo creo que ellos deberían estar más preocupados que nosotros, pero bueno, quiere jugar a ser Trump y nada más. Y otros analizaron el impacto que le representa a Ecuador. Es que decide imponer aranceles del 27% a las exportaciones mexicanas. A ver, ¿qué le vendemos a...? Le vendemos alrededor de $600 millones al año. 70% son medicinas. O sea, que se friegue su pueblo. ¿Su sistema de salud? Claro. Otros medios convencionales, como Televisión Azteca, también reaccionaron. No, pues es que vio fiesta y se le antojó llevar regalo sorpresa. Eso es lo que hizo Ecuador en los últimos minutos. Esa fricción entre Ecuador y México ocurre 10 meses después de que las relaciones diplomáticas de ambos países se rompieron por la incursión de la embajada mexicana en Quito, una decisión que también tomó el presidente Noboa para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. 1.400 empresas que operan en Ecuador compran materias primas y productos elaborados de México. En total fueron $573 millones el año pasado. Los medicamentos que actualmente tienen 0% de arancel serían los más afectados con esta medida del gobierno. Adriana Bermeo con el informe. El presidente Daniel Noboa anunció la aplicación de un arancel de 27% a los productos importados desde México. Y eso es lo único que se conoce sobre una medida que ha resultado sorpresiva e inexplicable para las empresas que compran y venden a ese país. No se ha detallado cómo se aplicará. Lo que sí se sabe es que 1.400 empresas que operan en Ecuador compran a México. En total, $573 millones en bienes de consumo y materias primas. Lo que más se importa desde México son medicamentos y productos de tocador, $120 millones. Productos químicos, $48 millones. Productos alimenticios elaborados, $43 millones. Vehículos, $40 millones.
y máquinas y aparatos de oficina, $33 millones. Cuando se aplique la medida, los productos en los que se reflejará un impacto inmediato y subirán de precio son los medicamentos y químicos que actualmente tienen 0% de arancel. Los vehículos actualmente pagan el 36%. La pregunta es, ¿el incremento del arancel será hasta el techo consolidado, 40%, o sobrepasará ese techo que ya tendrá o tendría, digamos, otras implicaciones de orden del comercio internacional? Si México responde con la misma moneda y sube un 27% de arancel a las exportaciones ecuatorianas que sumaron $337 millones en el 2024, el producto más afectado será el cacao, con ventas por $154 millones y por ahora no paga arancel. Elaborados de cacao, $39 millones. Extractos y aceites vegetales, $25 millones. Enlatados de pescado, $24 millones. Y productos mineros, $21 millones. El anuncio del presidente aún no está vigente. El Comité de Comercio Exterior no ha emitido la resolución que oficializa las nuevas tasas. Tampoco el Ministerio de la Producción se ha pronunciado. Canadá se suma a los países que ceden ante las presiones de Donald Trump, quien accedió a postergar por 30 días los aranceles a las exportaciones de ese país a cambio de una inversión canadiense en temas de seguridad. México y Panamá también aceptaron condiciones del gobierno estadounidense. Es el arma que usa Donald Trump como poder de negociación para abordar varios asuntos de interés para Estados Unidos. Amenazó a México y a Canadá con la imposición de aranceles del 25% para productos y servicios, argumentando que con ambos tiene un déficit comercial. Y un día antes de que entraran en vigencia, logró que Canadá se comprometa a invertir $1.300 millones en un plan de seguridad fronterizo para detener el flujo de fentanilo a Estados Unidos. El acuerdo se alcanzó en un diálogo telefónico con el primer ministro Justin Trudeau. Horas antes, ocurrió lo mismo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aceptó desplegar en forma permanente 10,000 soldados a la frontera para combatir el narcotráfico y la migración ilegal. A cambio, Trump aceptó posponer los aranceles para los dos países durante 30 días, mientras negocian acuerdos de cooperación más amplios. A la par, en Panamá, país al que acusa de permitir el aumento de la influencia de China en cuestiones económicas y de control de la vía interoceánica, logró que el presidente Raúl Mulino decida no renovar el memorándum de entendimiento comercial con Beijing y dar prioridad a los buques de la Marina de Estados Unidos sin cobrarles peaje. Trump, sin embargo, mantiene la intención de que el control del Canal de Panamá regrese a Estados Unidos. Y China tomó represalias contra los aranceles del 10% que ordenó aplicar Donald Trump y anunció tarifas sobre exportaciones estadounidenses clave, incluido el petróleo crudo, el gas natural, maquinaria agrícola y vehículos. El Ministerio de Finanzas de China estableció aranceles de entre el 10 y el 15% desde el 10 de febrero. Esta medida se produce tras la queja de China ante la Organización Mundial del Comercio por la guerra comercial de Estados Unidos y su promesa de defender los intereses de su país. El ex ejecutivo de la multinacional Gumbor, Raymond Kohut, uno de los 17 procesados en el caso Petroecuador, pidió a la Fiscalía firmar un acuerdo para aceptar el delito por una pena reducida. Jacqueline Rodas, con más detalles de este caso. La audiencia del caso Petroecuador ha estado plagada de incidentes durante más de un año y finalmente se retomó este lunes, pero otra vez está en pausa. Uno de los 17 procesados, el canadiense Raymond Kohut, solicitó a la fiscal Ivonne Proaño firmar un acuerdo para aceptar el delito de cohecho, ser sentenciado en un juicio rápido y acceder a una pena reducida. Kohut fue un ejecutivo de la multinacional Gumbor, una intermediaria y comercializadora de hidrocarburos que pagó sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos entre 2012 y 2020 en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Actualmente, Raymond Kohut está en Estados Unidos cumpliendo arresto domiciliario, luego de aceptar cargos por conspiración para cometer lavado de activos. Gumbor también se declaró culpable de coimar a directivos del Ministerio de Energía ecuatoriano y de la estatal petrolera. La empresa fue condenada a pagar $661 millones. De ese monto, 93.6 millones entregó a Ecuador en junio pasado. La delación de Kohut, en la que entregó información sobre el esquema de
sobornos en Ecuador ya fue enviada por Estados Unidos a la Fiscalía mediante asistencia penal internacional. Para concretar el acuerdo solicitado por el procesado, la fiscal Proaño debe revisar la sentencia estadounidense emitida el año pasado y la Procuraduría los montos de las coimas aceptadas por Cojut para hacer el cálculo de la reparación que deberá pagar al Estado. El juez convocó a las partes para el 17 de febrero. Si se concreta el acuerdo, Raymond Cojut se convertirá en el primer sentenciado. Posteriormente se instalará la audiencia para los 16 restantes, entre ellos el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias. Y las confesiones de varios procesados en Estados Unidos son la base del caso de cohecho en Petroecuador, que persigue una red de corrupción en las que funcionarios estatales recibieron sobornos para beneficiar a empresas intermediarias de los hidrocarburos ecuatorianos. Francisco Garcés con un recuento de la investigación. El Tribunal Penal de Quito está a semanas de llamar a juicio a otros 16 procesados por sobornos en el caso Petroecuador. Ese caso empezó en el 2010, cuando el gobierno de Rafael Correa firmó los contratos de preventa con las estatales Petrochina, Unipec, Petrotailandia, ANCAP de Uruguay y Oman Trading. Eran contratos negociados entre estados en los que supuestamente no había intermediarios. Fueron esas empresas que contrataron a las intermediarias que negociaron el petróleo y lo llevaron a múltiples destinos. Y esas intermediarias pagaron los sobornos a funcionarios ecuatorianos para garantizarse información privilegiada y maximizar las ganancias. La justicia de Estados Unidos dio el paso mayúsculo en 2020, cuando detuvo a los hermanos Antonio y Enrique Perey Casa. Les incautó $48 millones y ellos delataron el esquema de corrupción y confesaron que sus empresas en algunos países sirvieron para canalizar los sobornos. Un año después fue detenido también en Estados Unidos Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Él admitió haber recibido más de $15 millones de las intermediarias a cambio de facilitarles información privilegiada. Ahora, con esos datos, ellos son procesados en Ecuador como la cabeza de la red de corrupción, en la que también participó el ex subsecretario de Crédito Público William Vázquez y otro gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Mauricio Samaniego. Constan en el proceso que tienen en sus manos los jueces otros 4 exfuncionarios de la petrolera, 3 personas de confianza de los hermanos Perey Casa y 5 personas que representaban a las transnacionales intermediarias Vitol, Gumbor, Global Asphalt y Trafigura. La investigación no determina el monto total de los sobornos, pero solo Gumbor declaró haber destinado $70 millones para ese fin. Atención, porque hasta este viernes 7 de febrero pueden acceder al plan de pagos para deudas de impuestos en el Servicio de Rentas Internas. Además, el proceso de calendarización para revisión y matriculación vehicular inició este mes a escala nacional. El detalle de esto y otros servicios en la siguiente nota. Los contribuyentes que mantengan deudas de impuestos que se encuentren vencidas al 31 de octubre de 2024 tienen hasta el 7 de febrero para acceder al plan de pagos del SRI. El plan consiste en pagar la deuda con cuotas de hasta 12 meses. Los usuarios deberán ingresar en www.sri.gov.es con su cédula o RUC y seleccionar la opción deudas, plan excepcional de pagos y seguir las instrucciones. Rentas Internas indica que el incumplimiento de una cuota dará lugar a la terminación del plan. En febrero inició la calendarización de la revisión vehicular y matriculación con los vehículos cuyas placas terminan en 1. La multa en Quito por no cumplir es de $25 y en Guayaquil de 50. Los vehículos que no aprobaron la revisión vehicular tendrán plazo de 45 días en Quito y 30 en Guayaquil para presentarse nuevamente sin tener que pagar multa. Para matricular el vehículo debe haber cancelado valores pendientes y portar su cita previa, que se puede obtener en la página web de las agencias de tránsito en el país. Además, debe portar su matrícula. Se instaló un punto de vigilancia epidemiológica en el puente internacional de Rumichaca, frontera con Colombia, para reforzar procesos de vacunación y controles a personas en tránsito que ingresan a Ecuador con síntomas que pueden derivar en enfermedades de contagio. El objetivo del Ministerio de Salud es aplicar cerca de 200 vacunas y atender por día a 200 personas en tránsito, como se hacía antes de la pandemia. Esta acción es en convenio con Colombia.
Elecciones 2025. El Consejo Nacional Electoral acreditó 1.652 observadores electorales nacionales y extranjeros. Después de 15 años, una misión especializada de la Unión Europea volvió al país. Su trabajo empezó en diciembre. Diego Puente habló con ellos y preparó un reportaje. Esta será la elección con el mayor número de observadores internacionales, según el CNE. Serán 503. Están acreditados 113 de la Unión Europea, 89 de la Organización de Estados Americanos, 84 del Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador, 16 observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, 11 de Parlasur, 8 del Parlamento Andino y 182 de otras misiones y grupos de observación regionales. La Unión Europea retorna luego de 15 años al país con una misión completa que implica que tenga un mayor número de miembros, 113, a diferencia de otros procesos en los que tuvo 4 delegados. Desde el 28 de diciembre inició su trabajo. Nosotros no estamos en el juego político, venimos de fuera y esperamos que eso contribuya a dar una mirada objetiva, imparcial, desapasionada de cómo ha transcurrido el proceso electoral. Los enviados de la Organización de Estados Americanos, al igual que los de la Unión Europea, son autosuficientes. Tienen sus recursos para alojar, transportar y alimentar al personal. Otras delegaciones dependen de recursos del CNE. Universidades, consejos de igualdad y colectivos ciudadanos de Ecuador también realizan observación electoral. El CNE acreditó a 1.149 personas. Una mayor cantidad de observaciones, según el CNE, sirve para detectar problemas y plantear soluciones. Así, por ejemplo, se implementó el voto en casa y el voto asistido para las personas con discapacidad. Y este año hay grupos que recolectan información sobre el uso de menores de edad en campaña. Esa es una observación que nos ha hecho el Consejo Intergeneracional en anteriores procesos y que, por ejemplo, estamos poniendo un poquito de nuestro grano de arena junto a UNICEF, haciendo proyectos, y vamos a lanzar una campaña en esta última semana, y ojalá si hubiera segunda vuelta, para la segunda vuelta, del uso del mal uso que se hace de los candidatos con los niños, niñas y adolescentes. El presupuesto del CNE para observaciones electorales es cercano a $300.000. Un día después del anuncio presidencial sobre el refuerzo militar en las fronteras, la realidad sigue intacta. Los controles en Carchi y El Oro mantienen su ritmo habitual sin despliegues adicionales visibles, mientras las patrullas recorren los mismos puntos estratégicos y el alto mando del ejército aún define cómo y cuándo se ejecutará ese refuerzo. La medida está en marcha, pero en el terreno sigue igual. Un día después de la disposición del presidente Daniel Noboa de reforzar la presencia militar en los límites con Colombia y Perú y del cierre de fronteras del 8 al 10 de febrero, en Carchi todo sigue igual. Las operaciones de control de armas, municiones y explosivos mantienen su ritmo habitual con patrullajes que buscan abarcar 88 kilómetros en una zona donde existen 76 pasos informales. Desde los destacamentos militares de Tufiño, El Carmelo, Chical y Maldonado, los uniformados parten en conjunto con miembros de la Brigada de Infantería 31 Andes y el Batallón Mayor Galo Molina. Al momento lo hacen en grupos de hasta 20 uniformados. Las operaciones en pasos de segundo y tercer orden se centran en puntos estratégicos como La Pintada, Calle Larga, Río Carchi, El Brinco, Cuatro Esquinas y Chical, corredores clave para el tráfico de droga y el contrabando. Son operativos esporádicos y móviles que cambian de ubicación en una misma jornada. Mientras desde esta mañana el comandante general del Ejército, Fernando Adati, mantiene una reunión virtual con el alto mando de la Brigada de Carchi. La orden de refuerzo militar aún no se traduce en cambios visibles en la frontera y su ejecución sigue en fase de planificación. Al sur, en la frontera con Perú, ocurre igual. Los controles en Huaquilla siguen su curso habitual a lo largo de los 64 kilómetros de límite, donde se han detectado al menos 25 pasos ilegales. El comandante de la Brigada Constitución de Arenillas, Omar Quintana, confirmó que espera por nuevas directrices. De su lado, el gobierno de Perú afirmó que hasta el momento solo ha sido informado verbalmente sobre la decisión de Ecuador de cerrar su frontera, aunque remarcó que esta medida tendrá un impacto al libre tránsito de personas y al desarrollo del comercio y el turismo. Decenas de tricimotos cruzan la frontera cargadas de cebolla, llantas y bebidas. Aquí no había presencia militar. Confirmado.
Y ahora vamos a revisar cómo están manejando las redes sociales los candidatos a la presidencia de la República a 2 días del cierre de la campaña electoral. La cercanía del silencio electoral se siente también en las redes sociales. En las cuentas de Luisa González hay varias publicaciones de sus mítines en las que agradece a las ciudades a las que visitó. Francesco Tabaqui lleva la cuenta en sus redes de los días que faltan para la elección. ¿Qué tal el colegio? Y aprovecha para hablar de sus propuestas de manera creativa. ¿Cuánto es 5 por 30? También Juan Iván Cueva ha empezado su propia cuenta regresiva. A ver si me adivinas, usted va a ganar la presidencia. Y como nunca es tarde para llevar un poco de optimismo a la campaña, él ya se visualiza con todo y la banda presidencial. Te invitamos a nuestro cierre de campaña. Andrea González también habla ya de su cierre de campaña, aunque todavía está recorriendo el país y publicando en sus cuentas sus entrevistas. ¿A quién no le daría la mano? Al 90% de los políticos del país. Hola, buenas tardes. Henry Kronfle sigue apostando a este tipo de videos cortos que combinan la ironía con alguna que otra realidad. Entonces, ¿qué hace usted aquí? Para estos últimos días, los candidatos exprimen sus estrategias de campaña. Daniel Noboa combina los videos de sus recorridos con temas más personales. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Y Jorge Escala también le apostó al tema personal. Mostró en sus redes su graduación de magíster en pedagogía. Porque aunque falten pocos días, ninguno baja los brazos. Los 16 siguen vaticinando el triunfo en las elecciones del próximo domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió esta tarde en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El encuentro coincide con el inicio de las negociaciones para una segunda fase del alto al fuego que busca poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. Preguntado sobre si apoya ese proceso, Netanyahu dijo que él apoya la consecución de 3 objetivos: la liberación de todos los rehenes, eliminar todas las capacidades militares del grupo Hamás y que Gaza no vuelva a ser una amenaza para Israel. Trump, por su parte, ha manifestado que si bien se busca terminar con el conflicto, no tiene garantías de que la paz vaya a mantenerse. Y la ONU activó la Red Internacional de Defensa Espacial por un asteroide que amenaza con chocar la Tierra en 2032. Según los científicos, solo hay 1.6% de probabilidad de impacto, pero de lograrlo causaría una explosión 500 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Belis González con más detalles. Un enorme asteroide avanza hacia la Tierra y las agencias espaciales están alerta. Parece la trama de una película, pero es real. La ONU activó este martes la Red Internacional de Defensa Espacial por el asteroide 2024 YR4, un cuerpo celeste que mide 50 metros de diámetro, descubierto en diciembre. Desde entonces, los científicos han determinado que tiene 1.6% de probabilidades de chocar con la Tierra. La amenaza aún está distante. El impacto ocurriría el 22 de diciembre de 2032. Sin embargo, la alerta fue activada para comenzar con el estudio del asteroide y armar un plan de contingencia por el peligro que representa. Los posibles sitios del impacto incluyen el este del Océano Pacífico, el norte de Sudamérica, el Océano Atlántico, África, el Mar Arábico y el sur de Asia. Causaría una explosión 500 veces más potente que la bomba de Hiroshima. El antecedente más reciente del impacto devastador de un asteroide es el evento de Tunguska, cuando un fragmento de cometa de 40 metros cayó en Siberia en 1908, destruyendo toda la vegetación en 2.000 kilómetros cuadrados. Para los científicos, las buenas noticias son que aún hay tiempo y que en 2022 ya se logró cambiar la trayectoria de un cuerpo celeste con la misión DART de la NASA. En Japón se reportó un nivel récord de nevadas en algunas partes del norte del país, lo que provocó una interrupción generalizada del transporte. La ciudad de Obiro reportó acumulaciones de más de 1 metro de nieve en 12 horas. La compañía Japan Airlines ha cancelado casi 100 vuelos, afectando a miles de viajeros. Se espera que este clima extremo se mantenga sobre la región hasta el fin de semana.
Robots humanoides muestran sus destrezas en el fútbol en una exhibición de ciencia y tecnología en un centro comercial en Pekín, China. Además, se presentó la primera silla gamer con climatización integrada. Vamos a verlo. Robots humanoides muestran sus destrezas en el fútbol en una exhibición de ciencia y tecnología en un centro comercial en Pekín, China. Los androides impresionaron a los asistentes que disfrutaban mientras tomaban fotografías y videos. Talkback es una función integrada en los celulares Android que permite interactuar sin ver la pantalla. Una voz lee los nombres de aplicaciones, opciones y cualquier contenido del teléfono. Al habilitar esta función, el dispositivo responde a comandos específicos. Por ejemplo, en lugar de ver la imagen y tocarla, Talkback le permite presionar cualquier parte de la pantalla para que el sistema lo lea en voz alta y tocar 2 veces para seleccionarlo. Se presentó la primera silla gamer con climatización integrada. Project Ariel incorpora un sistema de ventilación ubicado bajo el asiento que modifica la temperatura tanto para enfriar como para calentar. Esta innovación permite a los usuarios mantener una temperatura corporal idónea durante sus sesiones de juego. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. Les contamos ahora que medios estadounidenses reportan que la administración de Trump ha enviado el primer grupo de migrantes a la base de Guantánamo en Cuba. Es el inicio de una de las más controversiales medidas dispuestas por el presidente Donald Trump, porque esas instalaciones tradicionalmente han servido para reclutar y recluir a sospechosos de terrorismo. En ese sentido, han desplegado también cientos de militares que ampliarán la prisión para recibir a unas 30.000 personas, por ejemplo, a quienes hayan cometido crímenes como asesinatos y violaciones. La vocera de la Casa Blanca ha dicho que según esta política ya no permitirán que los Estados Unidos sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo. Y Estados Unidos y El Salvador alcanzaron un acuerdo sin precedentes. El secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, anunció que El Salvador recibirá en la mega cárcel del Secot a criminales peligrosos, tanto indocumentados como estadounidenses. Esto a cambio de una tarifa para continuar sosteniendo el sistema carcelario del país, informa Ileana Suárez. En su viaje a El Salvador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el presidente Nayib Bukele, en un acto de extraordinaria amistad, aceptó el acuerdo migratorio más inédito en el mundo. He has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal. Nayib Bukele ha acordado aceptar la deportación de cualquier extranjero indocumentado en Estados Unidos, que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sean miembros de la MS-13 o del Tren de Aragua, y albergarlos en sus cárceles. Además, Bukele ha ofrecido a Estados Unidos el uso del Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel con capacidad para 40.000 reos. Así lo dijo en un mensaje escrito en inglés en la red social X. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses convictos, en nuestra mega prisión, Secot, a cambio de una tarifa. La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros, y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario. Aunque no se ha anunciado cuánto pagará Estados Unidos a El Salvador por el uso de estas instalaciones. Rubio dijo estar muy agradecido e informó de inmediato al presidente Trump, resaltando que el acuerdo con Bukele es una muestra del increíble amigo que es para Estados Unidos. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, considerada la cárcel más grande de América Latina, fue inaugurada por Nayib Bukele hace 2 años. Su construcción disparó la popularidad de Bukele, no solo en su país, sino en el resto del mundo. Y también el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua como enemigos de la humanidad. Señaló que esos regímenes fracasados son los responsables de la gran crisis migratoria. Las declaraciones las dio en Costa Rica en medio de su gira por Centroamérica.
Esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen. Miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, la misma razón que están huyendo de Venezuela. El proceso de contratación para el mantenimiento de la infraestructura, sistemas electromecánicos y telecomunicaciones del Metro de Quito fue declarado desierto y en archivo. La empresa que ganó el concurso no reunió los requisitos, lo informa Hernán Higuera. El 31 de enero, un proceso de mantenimiento del Metro de Quito fue declarado desierto porque el consorcio mexicano-español ACH no cumplió con los requisitos de contratación según la empresa Metro de Quito. Tras 1 año 2 meses de operación, el metro no tiene una empresa que haga el mantenimiento de vías, túneles, sistemas de ventilación y telecomunicaciones. El monto referencial para ese contrato era de $55.2 millones por 5 años. Y el consorcio ACH presentó propuesta por 36.7 millones por ese tiempo. Compitió con el consorcio español Acciona, que presentó una propuesta que significaba más del doble del precio referencial, 125.6 millones. El proceso de contratación para el mantenimiento de la infraestructura, sistemas electromecánicos y de telecomunicaciones vuelve a cero. El mantenimiento preventivo y correctivo está en manos de trabajadores de la empresa Metro que recibieron capacitación. Eso eleva la preocupación en 8 concejales, por 2 razones. La seguridad de los usuarios y cómo preservar el patrimonio de una obra de infraestructura que costó más de $2.200 millones a la ciudad y al país. El gerente del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, no aceptó una entrevista con Televistazo. Su equipo de comunicación difundió este video en el que garantiza que todo está bien cuidado y mantenido en la empresa más grande de transporte del país. Hasta que entre en vigencia el nuevo contrato para este mantenimiento, el Metro de Quito brindará, como lo viene haciendo desde el 1 de enero, el servicio de mantenimiento de vías, túneles, ventilación y telecomunicaciones. Al momento está vigente otro contrato con la fabricante de los trenes, la española CAF, que se encarga de dar mantenimiento preventivo y correctivo a los trenes, rodamientos, señalización ferroviaria, estaciones y andenes. Un contrato que tiene aún 5 meses más. Corte. Su fallo nada resuelve. Como tibia e inoportuna se califica la sentencia de la Corte Constitucional. Según abogados constitucionalistas consultados por Televistazo, la Corte cayó más de lo que dijo. Sin embargo, hay distintas lecturas en relación al estado actual del escenario en el que se tendrá que mover el presidente de la República si es que quisiera encargar el poder para hacer proselitismo. ¿La sentencia de la Corte Constitucional realmente delimita las acciones del presidente de la República ante una ausencia temporal? ¿Qué cambios operarían en los encargos que el presidente Noboa ejecuta para hacer proselitismo? Según el constitucionalista Javier Palacios, lo dicho por la Corte limita la capacidad del jefe de Estado para encargar el poder a una persona distinta a la vicepresidenta electa en las urnas. El sentido del fallo de la Corte Constitucional es de quién es la vicepresidenta electa democráticamente. Otro de los elementos a los que no podrá apelar el Ejecutivo es a la falta de claridad del artículo 93 de la Ley de Elecciones como sustento de una declaratoria de fuerza mayor. No considero que una discrepancia jurídica o la necesidad inminente de hacer o no hacer campaña electoral pueda constituir un evento de fuerza mayor. El evento de fuerza mayor se refiere a una circunstancia de hecho que imposibilite el ejercicio del cargo. Que las interpretaciones no estarán al margen de esta disputa jurídica reconocen otros abogados como José Chalco. Él sostiene que en el escenario nada ha cambiado luego de la sentencia de la Corte y expone las razones. Si usted me dice que esto cambie las cosas en este momento, indiscutiblemente no las cambia. Pudo ser una corte oportuna, pudo ser una corte aleccionadora
y pudo dejar certezas y no incertidumbres al país. La Corte Constitucional ha sido tibia. Sostiene que el pronunciamiento de la Corte Constitucional debe ser analizado tomando en cuenta los votos concurrentes y que allí se señala que el análisis de la fuerza mayor no fue abstracto y sí específico sobre las consideraciones manifestadas en los decretos por el presidente Daniel Noboa. La mayoría sí miró la fuerza mayor que está justificada en los decretos del presidente y de alguna manera da un mensaje sobre ello de que no se abuse con un estiramiento conceptual sobre lo que significa. Sobre la sentencia caben recursos horizontales de aclaración y allí quizás la posibilidad de aclarar los vacíos en los que las interpretaciones de un lado y otro se reproducen sin control. Y la Corte Constitucional no resolvió sobre otro hecho controversial, que el presidente Noboa no haya solicitado licencia para hacer campaña y en su lugar se declarara en ausencia temporal por fuerza mayor. La Corte dijo en su sentencia que el Tribunal Contencioso Electoral debe resolver casos de posibles infracciones electorales, como lo informa a continuación Fabiola Santana. La Corte Constitucional no resolvió sobre el posible incumplimiento de Daniel Noboa al Código de la Democracia y lanzó la pelota al Tribunal Contencioso Electoral. El artículo 93 dice que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Noboa no lo hizo y se declaró en ausencia temporal por fuerza mayor, pero la institución dice en su sentencia, a esta Corte no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales, cuestión que es de competencia exclusiva del Tribunal Contencioso Electoral y que de hacerlo desnaturalizaría la competencia de esta Corte. Con ello, la atención se centra ahora en el Tribunal Contencioso Electoral, donde el mes pasado se presentaron 5 denuncias por infracción electoral grave y muy grave contra Noboa, pero no han avanzado. 2 de ellas fueron archivadas, las del candidato presidencial por Avanza Luis Felipe Tillería y la de la ciudadana Laura Wilches. Las otras 3 fueron reunidas en un solo caso, la del candidato por Unidad Popular Jorge Escala, la del Partido Social Cristiano presentada por Alfredo Serrano, su presidente, y la del abogado Adolfo Espinel. Los denunciantes argumentaron que al no hacer uso de la licencia, el presidente Noboa participa en actos de inauguración y entrega de obras e induce al voto siendo servidor público, actos que están prohibidos. El juez del TSE, Joaquín Viteri, está a cargo de la causa y es quien debe resolver en primera instancia. Elecciones 2025, la guía de este domingo. Esta mañana se registró una masiva concurrencia de soldados reservistas en la Dirección de Movilización del Ejército. Exmilitares procedentes de todo el país buscan la oportunidad de volver a enrolarse, aunque sea por 7 días. Hernán Higuera informaba que hubo 13.000 registrados para cubrir 1.800 cupos. La falta de trabajo y la posibilidad de enrolarse momentáneamente en el ejército provoca que 13.000 reservistas se inscriban y acudan a la convocatoria de reentrenamiento de 7 días, aunque hay cupo solo para 1.800 soldados. Al pie de la Dirección de Movilización en Quito, esta mañana, hombres de 19 a 45 años hicieron desde anoche una fila de 2 cuadras para ganar un turno y someterse a pruebas médicas y psicológicas que los califiquen como idóneos para apoyar a las Fuerzas Armadas dando seguridad en los recintos electorales. Ellos irán a cumplir la seguridad interna de los recintos militares en las diferentes unidades militares, tanto del Ejército como de la Marina, a nivel nacional. Vinieron de Quevedo, Esmeraldas, Taixa, Durán, Carchi, Imbabura, El Oro. Muchos de ellos llevan hasta 3 años buscando empleo sin resultado y no quieren dejar pasar esta oportunidad. No estoy sin trabajo, me votaron. Entonces esta es una oportunidad. Sí, primero que nada, sí, esperemos que salgamos favorecidos. Los reservistas pasan por la revisión de sus antecedentes judiciales. Deben demostrar que no tienen deudas por pensiones alimenticias ni con el sistema financiero. Entran a una revisión médica y psicológica. Algunos debieron contestar preguntas por los tatuajes que fueron fotografiados y analizados por miembros de inteligencia. Todo esto duró una media hora por persona y algunos no cumplieron los requisitos.
Los idóneos empezaron a incorporar a unidades militares del Ejército y la Fuerza Naval. Serán capacitados en leyes y reglamentos militares en temas del proceso electoral. Tendrán además horas de reacondicionamiento físico y recibirán material de intendencia. El Estado les pagará $204 más un rubro por viáticos que el CNE les asignará por su participación en las elecciones. Volverán a vestir el uniforme. En la fila, los reservistas, algunos se preguntaron por qué solo los convocan para las elecciones, porque están dispuestos a servir en el conflicto armado interno que enfrenta el país. Flores, embajadoras del amor. Las rosas de exportación ecuatorianas se han posicionado en el mercado internacional no solo por su excepcional calidad, sino también por técnicas innovadoras como el tinturado y el escarchado. Patricio Viera nos revela el proceso detrás de estas transformaciones que convierten a las rosas en un producto altamente demandado en Europa y América. Las rosas tinturadas y con escarcha han emergido como una tendencia que redefine la manera en la que el mundo recibe la elegancia de la flor ecuatoriana de exportación. Las rosas reciben un tratamiento que resalta sus características naturales, añadiendo colores vibrantes y un brillo que destaca en sus pétalos. Empieza con el corte transversal del tallo. Inmediatamente se las traslada al área post cosecha, donde se retira parte del follaje. Se las ubica en un recipiente y durante 8 horas absorbe el colorante, en este caso el azul, que fue previamente disuelto en agua a 20 grados de temperatura. Para teñir la rosa nosotros utilizamos colorante vegetal a 10 gramos por litro de agua, en los cuales esos son colorantes que no son nocivos, no le afecta a la rosa, no afecta a la durabilidad de la rosa, tiene el mismo tiempo de florero que una rosa natural. Luego son ingresadas al área de diseño y con un soplete se retoca el color de las rosas, que son teñidas de una amplia gama de tonalidades, en las que destacan el azul, turquesa, naranja, negro y multicolores. Así se obtienen las variedades Rainbow, Blue, Baby Blue, Black Moon y otras. Las rosas con escarcha son aún más llamativas. En ellas se aplica con pegante en los pétalos una fina capa de brillantina de color dorado, azul, rojo o verde, dándoles un aspecto resplandeciente. Al momento, apenas el 10% de la producción de rosas de exportación en el Ecuador son modificadas debido a su costo. Un tallo natural, estamos hablando de yo hablo de un promedio de unos 25, 30 centavos. En cambio, el tallo tinturado ya se habla de estamos hablando de unos 50, 60 centavos. Es por eso que la transformación se realiza solo bajo pedido. Finalmente son empacadas y están listas para el embarque. Su principal mercado, los Estados Unidos, Europa y Japón. Y mañana Televistazo mostrará la tercera entrega de esta serie sobre las flores ecuatorianas, injertos que producen variedades que seducen en Estados Unidos, Rusia y Japón. La pintura y la música se fusionarán en un espectáculo denominado Inspiraciones Paralelas, que se desarrollará en la Casa de la Música en Quito. Además, en Guayaquil se rendirá homenaje al cantante Julio Jaramillo con un encuentro cinematográfico. Estefanía Arias con la agenda cultural. Una experiencia multisensorial donde los colores y los sonidos se entrelazan. Inspiraciones Paralelas, una fusión de música y pintura en vivo, con la participación del maestro Voroshilov Basante y el pianista Juan Castro, quien interpretará su composición Cóndor Imperial. El espectáculo será en la sala de conciertos de la Casa de la Música en Quito el miércoles 5 a las 19:30. No te hayas ido con mi dolor a solas. Un
homenaje a Julio Jaramillo, su vida y su legado a través del cine. Encuentro cinematográfico se presentará en el Museo Municipal de Guayaquil, una proyección que explora el impacto del Ruiseñor de América en la cultura popular y en el pasillo. Cuando tú te hayas ido. La función será el miércoles 5 a las 10 de la mañana y 2 de la tarde. 7 destacados artistas estarán sobre el escenario del Teatro Carlos Cueva Tamariz en Azuay. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca ofrecerá 2 conciertos con jóvenes talentos de la carrera de artes musicales, quienes utilizarán instrumentos como el violín, violonchelo, flauta, marimba, fagot y trombón. Dirigidos por William Vergara. El show gratuito será el miércoles 5 y jueves 6 a las 20 horas. Marvel lanzó el primer tráiler de la película Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, que se estrenará en julio a escala mundial. Además, en el ámbito musical, Fonseca estrena el videoclip de su canción Qué suerte tenerte, en el que sorprende a una pareja en su boda. Ana María Palacios con más novedades del espectáculo. Y aquí estoy a tu lado. Todo lo que la vida nos arroje, lo enfrentaremos. Marvel lanzó el primer tráiler de la nueva película de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que se estrenará en julio. Está dirigida por Matt Shakman y protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph King y Avon Moss-Baccarat. La cinta es una versión de la icónica familia de superhéroes en un mundo retrofuturista inspirado en los años 60. ¿Cómo? Miranda presenta el videoclip de la canción Yo te diré, que fue grabado en su concierto en el Estadio Ferro en Buenos Aires, Argentina, ante 25,000 personas. En esta versión, los acompaña Lali Espósito. Juntos llenan de color con sus atuendos el escenario. Yo te diré lo que podemos hacer, amémonos escondidas. Un acróbata aéreo logró un impresionante salto llamado paracaídas sin fin. Y lo hizo desde un helicóptero para luego engancharse a un avión en pleno vuelo. Esta hazaña fue sobre un cañón en Arizona. Max Manow es un alemán que ha redefinido los límites de las aventuras aéreas. El especialista en paracaidismo se lanzó desde un helicóptero sobre un cañón de Arizona, Estados Unidos, a unos 3.000 metros de altura. Usando un traje de vuelo, planeó por el espectacular paisaje. Pero lo que ya era una actividad compleja subió de nivel cuando se sujetó a una avioneta en pleno vuelo. La aeronave se lanzaba en picada y el acróbata aéreo se enganchó de la plataforma especial que colgaba de ella. Minutos después se soltó. Es la primera vez que alguien salta en paracaídas de forma continua de 2 aeronaves sin aterrizar. Para lograrlo, Manow se preparó durante 5 meses, aprendiendo distintas formas de volar en túneles de viento para enfrentar las diferentes ráfagas. Además, trabajó con un grupo de especialistas, entre ellos un piloto veterano de la Fuerza Aérea. El acróbata dice que la confianza, la preparación y la precisión fueron la clave, pues volando a una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora, protegido solo por un casco, no hay lugar para errores. ¿Qué debe hacer el próximo presidente para reducir el desempleo y la informalidad en el país? Mañana lo analizará en Contacto Directo Carlos Eduardo Barrionuevo, abogado laboralista y académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Además, desde Nueva York, Ingrid Echeverría, abogada experta en inmigración y familia, hablará de los atenuantes para la deportación de indocumentados y lo que pasa con sus hijos también. Y en pantalla tienen el código QR para ingresar a ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta para mantenerlos informados siempre, minuto a minuto, desde cualquier lugar. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.